Hola y gracias por acompañarnos hoy. En este video vamos a adentrarnos en la historia más dolorosa y menos conocida del pastor guatemalteco Cash Luna, un relato marcado por la fe, el silencio y una traición que lo cambió todo. Lo que parecía una vida perfecta ante millones de personas, escondía una fractura que nadie quiso ver. Esta es la historia de cómo un hombre admirado por multitudes, enfrentó el derrumbe más íntimo de su existencia. Durante décadas, la figura de Cash Luna fue sinónimo de liderazgo espiritual, éxito ministerial y estabilidad familiar. Desde el púlpito transmitía convicción, esperanza y fortaleza, y fuera de él, proyectaba la imagen de un hombre pleno, acompañado por una esposa discreta y siempre presente. Su matrimonio era mostrado como un ejemplo de equilibrio, compromiso y unidad, una referencia constante para miles de familias que veían en ellos el ideal de una pareja sólida dentro de la fe cristiana. La iglesia que fundó crecía sin descanso, las conferencias se multiplicaban, y su nombre cruzaba fronteras. Cada aparición pública reforzaba la percepción de un hombre que lo tenía todo bajo control. Sin embargo, mientras la admiración aumentaba fuera, en el interior de su hogar, comenzaban a formarse silencios largos, pausas incómodas y una distancia emocional que nadie se atrevía a nombrar. El éxito espiritual tiene un costo que pocas veces se discute: viajes constantes, responsabilidades interminables y una agenda dominada por compromisos internacionales fueron alejando lentamente a Cash de la vida cotidiana de su familia. Lo que al inicio parecía sacrificio necesario, con el tiempo se convirtió en ausencia prolongada. Y la ausencia, aunque no haga ruido, también erosiona. Su esposa permanecía a su lado en los eventos importantes, siempre correcta, siempre serena, siempre cumpliendo el rol que se esperaba de ella. Pero en la intimidad, el peso era otro. La soledad emocional, la carga doméstica y la presión de sostener una imagen perfecta comenzaron a acumularse sin encontrar salida. No había discusiones abiertas, no había escándalos, solo una rutina que se volvía cada vez más fría. Antes de continuar, gracias por estar viendo este video y suscribirte al canal para apoyarnos y motivarnos a seguir creando historias profundas y reales como esta. Cash Luna creía que su matrimonio atravesaba una etapa normal de desgaste, algo común en relaciones de larga duración. Nunca imaginó que ese silencio que interpretaba como estabilidad era en realidad el terreno donde se estaba gestando una herida irreversible. Mientras él seguía construyendo su legado público, algo muy distinto comenzaba a construirse en la sombra de su propia casa. Y lo más inquietante es que la amenaza no venía de fuera, no era un desconocido, no era alguien ajeno al entorno familiar, era una presencia cercana, cotidiana y completamente inesperada. Pero esa historia aún no había salido a la luz. En el siguiente tramo, veremos cómo esa distancia emocional abrió la puerta a un vínculo prohibido, y por qué nadie, absolutamente nadie, sospechó de lo que estaba ocurriendo. La distancia emocional no aparece de golpe, se instala lentamente, casi con delicadeza, disfrazada de rutina, de cansancio y de responsabilidades acumuladas. En el caso de Cash Luna, el crecimiento imparable de su ministerio fue ampliando ese espacio invisible entre él y su esposa, un espacio que ninguno de los dos supo cómo cerrar a tiempo. Mientras él viajaba de ciudad en ciudad, predicaba ante multitudes y tomaba decisiones estratégicas para una iglesia en expansión, ella permanecía anclada a la vida cotidiana. La casa, los hijos, la logística diaria y la presión constante de representar el modelo de esposa ideal recaían casi por completo sobre sus hombros. Acompañarlo en algunos eventos no compensaba las largas ausencias ni la falta de momentos compartidos sin público, sin cámaras y sin expectativas externas. Con el paso de los años, las conversaciones se volvieron funcionales. Hablaron menos de emociones y más de agendas, menos de sentimientos y más de responsabilidades. La intimidad emocional, esa que no se ve desde fuera, empezó a desaparecer sin que nadie encendiera una alarma. Fue en ese escenario donde apareció una figura que siempre había estado allí. No irrumpió de manera abrupta, ni levantó sospechas. Su presencia era habitual, discreta y profundamente integrada al entorno familiar y ministerial. Precisamente por eso resultaba invisible como posible amenaza. Este hombre
No llegó ofreciendo pasión, ni promesas evidentes. Llegó ofreciendo escucha. Llegó con palabras suaves, con atención constante, y con una disponibilidad que el matrimonio ya no tenía. Lo que comenzó como conversaciones aparentemente inocentes, se transformó poco a poco en un refugio emocional. Ella encontró en él algo que había dejado de sentir en casa. Ser escuchada sin prisa, ser vista sin exigencias, ser comprendida sin juicios. Y en medio de ese intercambio cotidiano, el vínculo fue cruzando límites que ninguno de los dos se atrevió a nombrar. La infidelidad emocional no suele anunciarse. No tiene un inicio claro ni un momento preciso donde se pueda decir, aquí comenzó todo. Se construye a través de gestos pequeños, confidencias compartidas y silencios que se llenan con la presencia de otro, y cuando se vuelve evidente, ya ha echado raíces profundas. Cash Luna seguía ajeno a todo. Desde su perspectiva, su hogar funcionaba. No había discusiones fuertes ni conflictos abiertos. La calma aparente lo tranquilizaba, sin saber que esa calma era, en realidad, resignación. Mientras tanto, la relación clandestina se fortalecía con extrema discreción. Cada encuentro era calculado, cada mensaje medido. Ambos sabían que un error podría destruir no solo un matrimonio, sino también reputaciones, carreras y una comunidad entera que confiaba en ellos. Lo más perturbador de esta historia no es solo la traición, sino el hecho de que creció a plena luz del día, camuflada en la confianza absoluta. El hombre era visto como alguien leal, respetuoso y comprometido. Nadie, ni siquiera Cash, tenía motivos para dudar de él. Y así, mientras la distancia emocional seguía ampliándose dentro del matrimonio, el lazo prohibido se hacía cada vez más intenso. No era solo una aventura, era una conexión que amenazaba con romperlo todo. En la siguiente parte, veremos cómo los primeros cambios comenzaron a manifestarse. ¿Y por qué? Cuando la verdad salió a la superficie, el golpe fue tan devastador, que nadie estaba preparado para enfrentarlo. Los cambios no fueron escandalosos, no hubo escenas dramáticas ni comportamientos abiertamente sospechosos. Fueron detalles mínimos, casi imperceptibles, los que empezaron a alterar la dinámica del hogar, y precisamente por ser tan sutiles, pasaron desapercibidos durante mucho tiempo. Ella comenzó a mostrarse más reservada, pasaba más tiempo en actividades personales, cuidaba con mayor atención su apariencia, y ajustaba sus horarios con explicaciones breves. Las respuestas a los mensajes se volvieron más tardías, las llamadas más cortas. Nada de eso parecía suficiente para encender una alarma inmediata. En privado, el silencio entre ambos se hizo más espeso. Las conversaciones ya no fluían con naturalidad, los momentos compartidos se reducían a lo necesario. La intimidad prácticamente desapareció, pero Cash interpretó todo como una fase normal del desgaste matrimonial. Para él, no había traición posible sin conflicto visible, y como no existían discusiones abiertas, asumió que todo estaba bajo control. Lo que no veía era que la ausencia emocional puede ser tan destructiva como el enfrentamiento directo. La falta de diálogo no siempre significa paz, a veces significa renuncia. Mientras tanto, la relación clandestina entraba en una etapa más profunda. Los mensajes ya no eran solo palabras de apoyo. Eran confesiones, planes discretos, y una complicidad que iba mucho más allá de la amistad. Ambos sabían que estaban cruzando un límite peligroso, pero ninguno parecía dispuesto a retroceder. El hombre actuaba con una cautela extrema, conocía perfectamente el entorno, las rutinas y los riesgos. Sabía cuándo acercarse y cuándo desaparecer. Su mayor ventaja era la confianza absoluta que se le tenía. Ella, atrapada entre la culpa y la necesidad emocional, comenzó a vivir una doble vida. Por un lado, la imagen pública de esposa ejemplar. Por otro, un vínculo oculto que llenaba vacíos que el matrimonio ya no podía cubrir. Esa tensión interna empezó a reflejarse en su comportamiento. Algunos allegados notaron un enfriamiento general. No era algo escandaloso, pero sí evidente para quienes conocían la pareja desde hacía años. La armonía que antes proyectaban parecía forzada. Las miradas evitadas y los silencios prolongados se volvieron frecuentes.
Cash, absorbido por sus responsabilidades, no conectó las señales. Su mente estaba enfocada en proyectos, compromisos y decisiones de gran escala. Creía que su hogar era un espacio seguro, un refugio, donde podía descansar de la presión pública. Nunca imaginó que la amenaza ya estaba dentro. La infidelidad avanzó protegida por la rutina y la confianza. Cada día que pasaba sin ser descubierta fortalecía la ilusión de control. Pero toda mentira, por bien construida que esté, deja rastros, y esos rastros estaban a punto de salir a la superficie de la forma más cruel posible. En la próxima parte veremos cómo un hecho inesperado destapó la verdad, y cómo el mundo emocional de Cash Luna se derrumbó en cuestión de segundos. El día de la revelación no llegó con gritos, ni con una confesión voluntaria. Llegó como suelen llegar las verdades más devastadoras, a través de un accidente inesperado. Nada en la mañana hacía presagiar el colapso que estaba a punto de producirse. La rutina seguía su curso y la normalidad aparentaba sostenerlo todo. Cash despertó temprano, con la agenda cargada de reuniones y preparativos para una conferencia importante. Notó la ausencia de su esposa en la habitación, algo que no le resultó extraño al principio. Sin embargo, había una sensación distinta en el ambiente, una quietud incómoda que no supo explicar. Los mensajes enviados durante la mañana recibieron respuestas breves y frías. No era sospecha, era inquietud, una preocupación leve que se fue intensificando sin motivo aparente, hasta que, entrada la tarde, ocurrió lo impensable. Un colaborador de su equipo se presentó en la oficina con un teléfono móvil encontrado en una sala del edificio. Cash reconoció de inmediato la funda. Era el teléfono de su esposa. Sonrió con la idea de devolverlo sin mayor importancia, pero la expresión tensa del colaborador lo detuvo. Había algo que debía ver. El dispositivo estaba desbloqueado. La pantalla mostraba un mensaje sencillo, aparentemente inocente, pero cargado de significado. Llegaste bien, te extraño, no debimos despedirnos así. Firmado por un nombre demasiado familiar. Su mente intentó racionalizarlo. Buscó explicaciones posibles, malentendidos, contextos alternativos, pero el pulso comenzó a temblarle cuando abrió la conversación completa. Lo que apareció ante sus ojos fue una cadena de mensajes que no dejaba lugar a dudas. Semanas de confidencias, de palabras cargadas de afecto, de encuentros discretos disfrazados de obligaciones laborales. Una intimidad verbal profunda, reservada solo para quienes se sienten emocionalmente unidos. Cada mensaje era una confirmación de lo que jamás quiso imaginar. La traición no era una suposición, era un hecho. El nombre del hombre brillaba en la pantalla como una sentencia. Alguien cercano, respetado, integrado en su vida personal y ministerial. Alguien a quien había abierto las puertas de su casa y de su confianza sin reservas. La realidad se partió en dos en ese instante. Cash sintió que el cuerpo le fallaba. No gritó. No reaccionó con ira, simplemente dejó caer el teléfono, incapaz de procesar el golpe. La traición no era solo matrimonial. Era emocional, espiritual y profundamente fraternal. Había sido traicionado en el espacio más sagrado de su vida. La certeza de que su hogar ya no era un refugio, lo atravesó con una violencia silenciosa. Horas después, cuando su esposa regresó a casa, no hubo necesidad de palabras. Ella comprendió al instante que todo había sido descubierto. El miedo y la vergüenza se reflejaron en su rostro. El silencio confirmó lo que él ya sabía. ¿Desde cuándo?, preguntó Cash, con una calma nacida del derrumbe total. Ella tardó en responder. Las lágrimas aparecieron antes que las palabras. No quería que te enteraras así, susurró. No existía explicación capaz de aliviar el peso de la verdad. Lo que se había roto no era solo la confianza, era la esencia misma del vínculo. Ese fue el momento exacto en que la vida que Cash creía tener dejó de existir. En la siguiente parte, veremos cómo enfrentó las confesiones más dolorosas, la crisis espiritual que siguió, y las decisiones que marcarían para siempre su futuro. La verdad, una vez revelada, avanzó sin piedad. No hubo manera de contenerla ni de suavizar su impacto. La conversación que siguió estuvo marcada por silencios largos, frases entrecortadas y confesiones que caían como golpes directos al corazón.
Ella admitió haber encontrado en el otro hombre un refugio emocional. Habló de soledad, de sentirse ignorada, de vivir a la sombra de una figura pública que absorbía todo. Reconoció que al inicio nunca planeó llegar tan lejos, pero también confesó algo que Cash jamás habría querido escuchar. ¿Se enamoró? Esa palabra lo cambió todo. No dejaba espacio para reconstrucciones inmediatas ni para falsas esperanzas. Marcaba una línea clara entre el antes y el después. Cash comprendió que lo que enfrentaba no era solo una traición, sino el colapso total del matrimonio. Los días siguientes fueron un descenso silencioso. Canceló compromisos, evitó apariciones públicas y se aisló en su propia casa. La rabia, la tristeza, la vergüenza y la incredulidad se alternaban sin descanso. Nada lograba imponerse, todo dolía al mismo tiempo. La herida más profunda no fue únicamente emocional, fue espiritual. Por primera vez, las palabras que siempre predicó con convicción dejaron de tener fuerza dentro de él. Las oraciones se volvieron débiles y el silencio parecía no tener respuesta. La separación se volvió inevitable. No como castigo, sino como una pausa necesaria para no destruirse por completo. Ella se fue por un tiempo y la casa quedó llena de recuerdos que ahora pesaban como piedras. Cada rincón le recordaba lo que había perdido. El hombre involucrado desapareció del entorno sin dar explicaciones. Su ausencia confirmó lo que nadie se atrevía a decir en voz alta. Cash no buscó venganza ni exposición pública. Eligió el silencio como única defensa frente a un dolor imposible de compartir. Sin embargo, el silencio tampoco sanaba. Las noches se volvieron interminables. El insomnio y la ansiedad comenzaron a afectar su salud. Hubo momentos en los que dudó incluso del sentido de seguir adelante. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Un mensaje de uno de sus hijos rompió la oscuridad. Le recordó que aún era necesario, que aún tenía un propósito, que no estaba solo. Esa simple frase evitó que se perdiera por completo. Poco a poco, Cash comenzó a levantarse, no con fuerza, sino con fragilidad. Aceptó que había fallado en escuchar, en cuidar, en estar presente. Y aunque eso no justificaba la traición, le permitió comprender el deterioro del vínculo. En el siguiente tramo, veremos cómo tomó la decisión final sobre su matrimonio y de qué manera logró reconstruirse después de haber tocado el punto más bajo de su vida. El último encuentro entre ambos llegó sin gritos ni reproches. Solo quedaba cansancio, una tristeza profunda, y la conciencia de que algo esencial se había perdido para siempre. Se sentaron frente a frente como dos personas que compartieron una vida entera, y ahora debían aceptar que ese capítulo había terminado. Cash preguntó con una voz apagada si todavía existía algún lugar al que el matrimonio pudiera regresar. La respuesta no fue inmediata. El silencio habló primero. Luego, llegó una confesión dolorosa, no solo sobre el otro hombre, sino sobre la desconexión que ambos habían permitido crecer durante años. Reconocieron que el matrimonio no murió en el momento de la traición, había empezado a morir mucho antes, en los silencios prolongados, en la falta de tiempo compartido y en la incapacidad de pedir ayuda. Comprenderlo no alivió el dolor, pero le dio sentido a la caída. La separación se hizo definitiva. No hubo escándalos públicos ni declaraciones grandilocuentes. Solo una despedida marcada por el respeto, la culpa compartida, y una tristeza que los acompañaría por mucho tiempo. El matrimonio llegó a su fin, pero la herida permaneció abierta. Durante los meses siguientes, Cash enfrentó el desafío más difícil de su vida: volver a levantarse sin la armadura del líder perfecto, predicar mientras se sentía quebrado. De fe, cuando él mismo había dudado en la oscuridad. Su voz cambió. Ya no era la de un hombre inquebrantable, sino la de alguien que había sido roto, y esa fragilidad lo transformó, lo volvió más humano, más consciente y más honesto consigo mismo, y con quienes lo escuchaban. Comprendió que la fe no se demuestra en los momentos de gloria, sino en los días en que todo parece perdido. Aprendió que incluso los líderes espirituales pueden caer, pero también pueden reconstruirse desde las ruinas. No volvió a ser el mismo, y quizá nunca quiso volver a serlo. La historia de Cash Luna no queda definida solo por la traición que sufrió, queda marcada por la manera en que enfrentó el derrumbe total de su mundo.
Por la decisión de seguir viviendo, cuando el dolor parecía insuperable, por la capacidad de aceptar que algunos finales no tienen reparación, pero sí enseñanza. La caída fue brutal y devastadora. El proceso de levantarse fue lento y silencioso, pero en medio de esa reconstrucción, encontró una verdad esencial. A veces la vida nos rompe para mostrarnos quiénes somos en realidad. Si esta historia te conmovió y te hizo reflexionar sobre la fragilidad humana y la fuerza interior, te invitamos a seguir acompañándonos. Tu apoyo nos permite seguir contando relatos reales, intensos y profundamente humanos. Gracias por estar aquí y por llegar hasta el final de esta historia.